y a Benavides, que están como coanfitriones. Ustedes pueden estar pendientes de admitir a las personas que se les cae la red y vuelven a ingresar, ¿verdad? Sí, señora, claro. Perfecto, entonces yo me voy a dedicar a la presentación. Listo. Ahora pueden ver mis diapositivas, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Bien. Listo. Entonces, brevemente, recordemos que la microbiología es un área de la biomedicina y de las ciencias biológicas que estudia los agentes infecciosos que son de tamaño microscópico. Microscópico es que solo los podemos ver a través del microscopio porque son muy pequeños para verlos con el ojo humano. Y hay de dos tipos. Hay unos que son células como tal y hay otros que son agentes infecciosos y que no son células, y podemos decir entonces que no están vivos. Dentro de esos que son células, ustedes ya en sus clases de biología general y seguramente en el bachillerato recuerdan que hay varios tipos de células, las células eucariotas y las células procariotas. Entonces va a haber agentes infecciosos de los dos tipos. La palabra microorganismo entonces se va a referir siempre a los seres vivos, organismos vivos que tienen tamaño microscópico, pero hay unos que son patógenos y otros que no. Hay unos que causan infecciones a los humanos, otros que causan infecciones a las plantas, otros que causan infecciones a los animales, pero hay otros que pueden vivir con las plantas, con los humanos o con los animales sin causarles una enfermedad, o sea, son microorganismos buenos. Y hay otros que viven en el medio ambiente, ¿cierto?, sin causarle ninguna enfermedad a ningún otro ser vivo. Y hay un término adicional que está por ahí y que lo pueden encontrar en la literatura y sobre todo cuando no es literatura científica, que es la palabra germen. Germen es una palabra que viene del latín que significa semilla. Y es una palabra que surgió cuando se estaba desarrollando o estaban empezando a entender qué eran los microorganismos por allá en 1800, y entonces hace referencia a un elemento invisible que ellos no podían verlo porque no tenían las herramientas de microscopía que tenemos hoy y que es capaz de reproducirse. Y de cierto modo, cuando utilizaron esa palabra, los primeros microbiólogos, entonces ellos estaban tratando de asociar eso que no veían con la producción de enfermedad. Entonces, con mucha frecuencia, germen hace referencia a microorganismos que causan enfermedad. Listo. Bueno, los microorganismos entonces les dije que algunos son células y otros no son células. Dentro de los que son células hay dos grupos importantes de organismos o de seres vivos en general, que son los procariotas, y hay de dos grupos grandes, o en una clasificación que la podemos llamar como reinos. Y ustedes cuando estudiaron en el bachillerato escucharon que había reinos, ¿cierto? Estos grupos grandes son las bacterias y las arqueobacterias. Y por el otro lado, en los eucariotas, entonces hay un universo muy grande que es esta área amarilla de organismos que son eucariotas unicelulares, y una proporción más pequeña, que es como el 20%, que son todos los organismos eucariotas que forman organismos multicelulares. Entonces aquí en este mundo amarillo de eucariotas unicelulares existen un montón de microorganismos que son patógenos, otros son de vida libre, o sea, viven en el medio ambiente sin causarle enfermedad a nadie más, y hay otros que son patógenos exclusivos del hombre, hay algunos que son compartidos entre el hombre y otros animales. Todas estas formas celulares, según la teoría evolutiva, entonces se cree que tienen un ancestro común, o sea, el antepasado de todas las células del planeta, ¿cierto? Y algunos de ellos han intercambiado información genética a través de diferentes partes, entonces
pueden parecerse. Y por aquí tenemos estas flechitas que conectan, por ejemplo, que hay unos eucariotas que tienen las mitocondrias y las mitocondrias son pedazos de un grupo particular de proteobacterias que empezó a vivir dentro de células más grandes. Y por otro lado tenemos los cloroplastos de las plantas, que son derivados de unas cianobacterias que empezaron a vivir dentro de células eucariotas y se acomodaron también ahí, que perdieron algunas características y se convirtieron en el cloroplasto. Es una forma de resumir esto. Entonces, tenemos dos grupos grandes de organismos, los organismos que son procariotas, todos son unicelulares, y los organismos que son eucariotas, donde una buena parte son unicelulares y tenemos los multicelulares. Y en cada grupo de estos, entonces, los unicelulares son microorganismos. Y esos organismos unicelulares, que son microorganismos, algunos serán patógenos, otros viven en el medio ambiente sin causarle daño a nadie, entonces se llaman de vida libre. Y por fuera de este grupo de los que son células, entonces están los organismos que no son células. Y de esos, entonces, tenemos estos grupos. Primero, tenemos el grupo de los virus, que es un grupo grande. Las bacterias tienen virus que se llaman bacteriófagos. Las arqueobacterias tienen sus propios ¿qué virus. pena es? ¿A mí o no se escucha? ¿No me escuchan? Uy, debe ser que se está cayendo la señal. Yo sí escucho normal. Bien, profe. Entonces, voy a continuar y estamos grabando, ¿cierto? Entonces, si para algunos se está yendo el sonido, después revisan la parte que no escucharon bien. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, entonces les estaba contando que los virus son un grupo grande de agentes infecciosos que no están vivos, vamos a decir que no están vivos porque no son células, pero ellos necesitan vivir dentro de células y hay virus para todos los tipos de células. Entonces hay virus que infectan y que viven dentro de las bacterias, hay virus que viven dentro de las arqueobacterias y hay virus que viven en los eucariotas, virus de los eucariotas unicelulares y también virus de los eucariotas multicelulares. Nosotros los humanos que estamos aquí en este grupo tenemos nuestros propios virus, ¿cierto? Propios de los humanos, pero por acá una cianobacteria tiene sus bacteriófagos de cianobacteria. Y por otro lado hay otros que son los priones. Entonces, todos estos que están por fuera de los tres grupos de celulares son formas que infectan y pueden causar enfermedad, pero que no están vivas. Los virus, los priones, los viroides y los satélites de virus. ¿Los viroides qué son? Los viroides son unas moléculas de ARN, ustedes recuerdan que es el ARN, ¿cierto? El ácido ribonucleico que se produce a partir del ADN, ¿cierto? En muchos casos, estos viroides existen sin tener un gen de ADN y son unas moléculas circulares pequeñitas que infectan a las plantas y les causan enfermedades porque les cambian la regulación de su material genético. En los humanos no existen viroides que nos infecten, pero los priones, en cambio, son unas proteínas que ellas no se reproducen, sino que están dañadas. Y cuando una proteína dañada se junta con una proteína buena, le induce un cambio a la estructura y daña a la proteína buena. Es como ustedes conocen la idea de que una manzana podrida echa a podrir las demás, ¿cierto? Entonces los priones son proteínas como las manzanas podridas que cuando se juntan con las otras las echan a perder todas. Ahorita vamos a ver unos detalles más particulares de qué es lo que les pasa. Y los satélites de virus es como si fueran los parásitos de los virus. Son unas moléculas de material genético que se meten dentro de las partículas virales
y ayudan a producir las infecciones. Más adelante vamos a ver algunos satélites de virus cuando hablemos, por ejemplo, de la hepatitis B. ¿Listo? Bueno, ustedes recuerdan esto de sus clases de biología, ¿cierto? Que las células procariotas tienen unas características y las células eucariotas tienen otras características. Las células procariotas, que es donde están las bacterias y las arqueobacterias, entonces son más pequeñas que las células eucariotas. Tienen unos cromosomas que no están en el núcleo, sino que están como casi libres en el citoplasma. Además, tienen una pared celular, o sea, el borde de la célula no solamente es una bicapa lipídica, sino que además hay otros compuestos que constituyen una estructura de protección que se llama pared celular. Así que vamos a ver que la pared celular tiene una composición química especial. Y además van a tener unas estructuras externas que dependen de los grupos taxonómicos de las bacterias. Entonces pueden tener cápsula, pueden tener estructuras de locomoción para moverse en los medios líquidos como un flagelo, y tener además otras estructuras que se llaman pilis y que les sirven para intercambiar información genética principalmente. Pero todas en común, todas las células tienen la membrana plasmática hecha de lípidos, tienen citoplasmas, tienen los ribosomas, ¿cierto? Para sintetizar a partir de la información genética, sintetizar el RNA mensajero y ese RNA mensajero después traducirlo a proteínas. Y todas las células tienen el ADN en forma de cromosomas, ¿cierto? Esto es lo que tienen en común, este es un diagrama de B. Esto es lo que es diferente, lo que es en común y las características de las células eucariotas, que tienen un núcleo, que son más grandes y que tienen otras estructuras importantes. Tienen mitocondria, la mayoría, todas las vegetales tienen cloroplasto, pero ustedes se van a encontrar con que hay un montón de parásitos que tienen una forma relacionada con el cloroplasto también y tienen una estructura también de síntesis de moléculas que se llama el aparato de Golgi. Entonces, las diferencias entre los cromosomas, en dónde están, si están sueltos, si están en núcleo, si hay pared celular o no hay pared celular, si hay mitocondria o no hay pared o no hay mitocondria principalmente, ¿cierto? Y las cosas en común. Entonces, esto nos lleva a pensar qué es un virus. Entonces, un virus no tiene nada de esto. Un virus no tiene cromosomas, no tiene pared celular, no tiene ribosomas, no tiene citoplasma, no tiene membrana plasmática, pero un virus pasa por dentro de estas células para adquirir todos sus componentes bioquímicos. Entonces, de por acá se lleva algunos compuestos relacionados con la síntesis de todas estas estructuras. Así que vamos a ver. Primero pensemos en el tamaño de todos los agentes infecciosos. Agentes infecciosos, entonces, son todos los microorganismos que causan enfermedad, porque dijimos que hay una buena proporción de ellos que no causan enfermedades, sino que viven como simbiontes, o sea, como acompañantes de nosotros los seres vivos, por ejemplo, toda la microbiota normal de nosotros, y que ustedes han escuchado, que la flora intestinal, que la flora vaginal, que los microorganismos de la piel, ¿cierto? Todo eso han escuchado. Entonces, todos esos son microorganismos, son microscópicos, pero viven con nosotros sin hacer daño. En cambio, hay otros, que son los agentes infecciosos, que nos causan enfermedad. Todos, entonces, dijimos que son de tamaño microscópico, se ven con un microscopio, que puede ser microscopio óptico, o un microscopio más especializado que se llama microscopio electrónico. Y entonces empiezan a partir de un tamaño de 100 micras y tenemos un grupo que son los protozoos, tenemos las levaduras, tenemos bacterias, tenemos aquí unos hongos que son infecciosos para los humanos y que llamamos actinomicetos. Tenemos virus y por aquí, mucho más pequeño, entonces están los priones.
dentro de esos que son proteínas, entonces son proteínas. Y aquí están los viroides, que son moléculas más pequeñas y que entonces les había dicho que son infecciosos para las plantas. Entonces, aquí están los viroides, que son los más pequeños de todos. Las proteínas, como los priones, luego están en tamaño los virus, luego las bacterias son más grandes, las levaduras y los actinomicetos, estos dos son hongos, entonces son un poco más grandes y además son eucariotas. En cambio, las bacterias son procariotas y están los protozoos que también son eucariotas. Entonces, hasta por aquí, en los 100 micrómetros para abajo, empieza el mundo de la microbiología. Y de ahí para arriba, aquí también hay no los vamos a llamar microorganismos, los vamos a llamar organismos que pueden causar también enfermedades y que no son microorganismos, que son los parásitos ectoparásitos, o sea, todos los que nos parasitan el cuerpo externo. Algunos son endoparásitos también, como los nematodos, pero no son microscópicos. Entonces, técnicamente no son microorganismos, ¿cierto? Y ustedes van a tener una clase donde van a hablar de estos. De los ácaros, como las pulgas, ¿cierto? Etcétera. De los nemátodos. Bien. Todas las enfermedades infecciosas van a tener estos 6 pasos que están aquí. Entonces, ustedes cuando vayan a estudiar cualquiera de las enfermedades que les mencionamos en este curso, siempre van a estudiar los 6 pasos. ¿Cuáles son? 1. ¿Cómo se llama el microorganismo agente infeccioso? ¿Qué características tiene? ¿Cierto? ¿Es un hongo? ¿Es una bacteria? ¿Es un virus? Entonces, estas son, primero, hay un agente infeccioso que tiene unas características. Segundo, ¿dónde habita? ¿Dónde se encuentra ese agente infeccioso normalmente? Entonces, este es el sitio de reserva, el reservorio. Algunos estarán solamente en humanos, otros están en humanos y están en ratas, por ejemplo, otros están en animales silvestres y esos animales se lo transmiten al hombre, etc. Luego, entonces, está cómo salen ellos de ese reservorio, cómo se transmiten. Entonces, puede ser por una mordedura, puede ser a través del contacto de piel con piel, puede ser por una picadura a través de un insecto vector, puede ser en alimentos contaminados con las heces de este reservorio, puede ser a través de los estornudos y las gotitas que salen en los estornudos, y a veces gotitas que se caen en las superficies y queda la superficie contaminada, o otras veces simplemente los arrastra el viento. Entonces, siempre van a tener cómo salen del reservorio, esa es la vía de salida, y un mecanismo de transmisión, siempre. Cualquier enfermedad infecciosa que ustedes vayan a estudiar en este curso va a tener estos pasos. Entonces, siempre la estudian con los 6 pasos. ¿Dónde se mantiene? ¿Cómo llega a los siguientes personas? ¿Cómo se transmite? Y luego, ¿cómo es que entra? Entonces, aquí se está almacenando y entonces, ¿cómo puede entrar? A veces puede entrar por la sangre. O sea, el fomite, o sea, la superficie que está contaminada con el agente infeccioso, el agente infeccioso solo logra infectar cuando entra a través de una herida. En cambio, si entra por la vía oral, por la boca o por la nariz, no establece una infección. Ese tipo de características, mientras hay otros que establecen infección si entran por la vía nasal y oral, pero no si entran por la vía sanguínea. Hay unos que solamente establecen infección cuando ingresan por la vía genital y no por otros lados. A eso se refiere el punto 5, la vía de ingreso que necesita el microorganismo para poder empezar su infección.
Y la otra característica es, algunos solamente hacen infección sintomática en hospederos susceptibles. Entonces, una pregunta, el sexto punto es, ¿quién es susceptible? Entonces, hay unas que solo infectan a los niños, hay otros que solo infectan a los adultos mayores, hay otros que infectan más a los hombres que a las mujeres. Habrá otros que son especialmente graves en personas inmunosuprimidas. Ese siempre va a ser los 6 puntos que le van a estudiar a cada uno de esos agentes infecciosos. ¿Listo? Creo que alguien tenía alguna pregunta por ahí. ¿No? Bueno, entonces voy a continuar rápidamente. Nunca me pasa. Entonces, tienen que familiarizarse brevemente con los principales microbiólogos de la historia. Entonces vamos a mencionar estos 3 aquí. Entonces vamos a hablar de Antonio van Leeuwenhoek, que fue es el padre de la microbiología. Él inventó el microscopio. Él hacía él básicamente jugaba con vidrios y empezó a ponerle vidrios a unos tubos y cuando hizo este tipo de estructuras con tubos y diferentes vidrios de diferente grosor, o sea, lupas, y empezó a observar cosas, empezó a darse cuenta que en el agua sucia había unas cositas que se movían y en su semen había otras cositas que se movían, etcétera, y los describió como animálculos, pero resulta que es que obtuvo el primer artefacto para analizar microorganismos, o sea, el primer microscopio. Eso fue en 1677, pero la microbiología como tal empezó a funcionar a partir de 1862, cuando este señor Luis Pasteur, que ustedes han escuchado este nombre probablemente cuando escuchan farmacias Pasteur, etcétera, porque él empieza a pensar en esas cosas diminutas que no vemos, pero que se reproducen y producen enfermedad, o sea, en el término gérmenes. Antes de eso pasaron 2 cosas importantes. Por allá en 1796, este señor Edward Jenner descubrió que las personas que ordeñaban vacas y vacas que tenían una viruela, nunca les daba la viruela normal que le daba a las otras personas. Y entonces descubrió que si a las personas, a unos niños, él les inyectaba de las secreciones purulentas que salían de las ubres de esas vacas, a ellos no les daba viruela. Y entonces de ahí salió el término vacuna. Y eso fue en 1796, ya había como una forma de hacer vacunas, pero todavía no sabían qué era lo que estaba ahí causando la enfermedad en las vacas. ¿Listo? Y después este señor Robert Koch, que es como el principal o uno de los microbiólogos más importantes en la historia, porque él desarrolló la forma de cultivar los microorganismos y de asociarlos con las enfermedades. Esto es lo más importante que ustedes tienen que llevarse probablemente el curso de microbiología, es cómo se asocia un microorganismo con una enfermedad. Y entonces lo que dice es, tiene que establecerse unas características donde ese agente infeccioso que yo veo por la técnica que sea, por el microscopio, por otra técnica de detección del material genético de ese organismo, tiene que estar en todos los pacientes que tienen enfermedad y tiene que corresponder con los daños que se observan. O sea, los pacientes que tienen enfermedad tienen presencia del agente infeccioso y los que no tienen enfermedad no tienen agente infeccioso. Luego ese agente infeccioso lo tengo que ser capaz de aislar de las personas que tienen enfermedad y cultivarlo. Y después de cultivarlo, debo ser capaz de
inocularlo de regreso en células o en animales experimentales y reproducir una enfermedad o algún tipo de daño. Con este punto 3 es que yo establezco si este particular es el que causa la enfermedad y no otro que se le parece ni nada, sino uno muy característico, con unas características microscópicas específicas, con unas características genéticas específicas, con unas características moleculares muy características, y así es como se asocia un agente infeccioso con una enfermedad. Esto que ustedes están viendo aquí, paso 1, 2, 3 y 4, se hizo para poder asociar el virus SARS-CoV-2 con una enfermedad que se llama COVID-19, ¿cierto? Todo esto lo tuvieron que hacer y lo hicieron en China en un lapso desde diciembre de 2019 a enero, febrero, como 28 de enero o inicios de febrero de 2020. Y así es como, haciendo todo esto, tenemos una asociación de una enfermedad nueva con un agente infeccioso nuevo. Después de eso, otros protagonistas de la historia de la microbiología son Paul Ehrlich, que inventó la tinción de Gram. Esto lo van a ver cuando vean bacteriología. Es una forma de analizar las bacterias y dividirlas en dos grupos grandotes. Y por acá está Alexander Fleming en 1928, que descubre los primeros antibióticos, y gracias a lo que él hizo es que nosotros ahora podemos controlar las infecciones bacterianas, ¿cierto? Porque tenemos los antibióticos. Y pues también hay gente acá que han participado en la respuesta inmunológica contra los agentes infecciosos. Brevemente, entonces, ahora veamos definiciones importantes que ustedes necesitan. Entonces, ¿qué es un virus? Dijimos que no son células. Entonces, ¿qué decimos? Que son partículas submicroscópicas, no celulares, o que dependen de una célula para multiplicar ese material genético. ¿Cuáles son sus partes? Sus partes son una cápsula, ¿cierto?, que es de proteína y se llama cápside. Dentro de esa cápsula, que es la rojita que vemos aquí, hay una molécula de ácido nucleico. Esa molécula de ácido nucleico, ustedes saben que la función de los ácidos nucleicos es tener información genética. Y a ellos existen en diferentes tipos de ácidos nucleicos. Unos son de ARN y otros son de ADN. Y algunos de ellos, además de la cápside, están recubiertos de una capa lipídica, pero eso algunos la tienen y otras no. Tienen una bicapa lipídica. Y algunos son un poquito más complejos, entonces no tienen solamente una proteína de la cápside, sino que tienen una segunda capa de proteínas acá, y esas proteínas pueden tener azúcares y se llaman glicoproteínas, y eso les ayuda a estar más protegidos, por ejemplo, a esconderse del sistema inmune. Y entonces hay un término importante que ustedes van a aprender, que es el virión o partícula viral. Y este virión o partícula viral es una combinación de las proteínas de la cápside más el ácido nucleico más la envoltura y todo lo que es indispensable para que haya una infección, o sea, la forma infecciosa natural. ¿Eso qué quiere decir? Que yo por ahí puedo tener cápsides vacías y entonces eso no es un virus. Puedo tener ácido nucleico suelto por fuera de las cápsides y entonces eso tampoco es una partícula viral, porque el ácido nucleico solito no va a causar la infección y las cápsides solitas tampoco van a causar una infección. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Cuando, por ejemplo, dicen que, digamos, uno se tiene que aplicar una vacuna anual porque cada vez va cambiando, ¿qué es lo que, qué es lo que cambia? ¿La información en el ácido nucleico o como tal su forma, por así decirlo? Cambia la información en el ácido nucleico y el ácido nucleico, ustedes saben que tiene la información para que se hagan las proteínas, ¿cierto? Y entonces, si yo cambio la información en el ácido nucleico, ahora
cambié la información en cómo voy a hacer la proteína. Eso se los muestro con más detalle cuando veamos virus de influenza, por ejemplo, cuando veamos virus respiratorios, profundizamos en eso. Vale, pero profe. básicamente es que cambia la proteína y cuando cambio la proteína ya el sistema inmunológico, los anticuerpos, que ustedes más tardecito van a aprender qué es lo que puede reconocer un anticuerpo, qué es lo que ellos ven, ya no van a ver eso porque ellos son muy específicos. Y si yo les cambié la llave, es como un sistema de llave con su chapa, ¿cierto? Pero yo le cambio la llave, ya no funciona el sistema. Eso es lo que pasa cuando el ácido nucleico muta, entonces dice que haga una proteína que ahora es diferente. Bueno, esto es lo que les decía, que tienen diferentes tipos de ácidos nucleicos, unos que son de ADN y otros que son de ARN. Y además esos ADNs pueden tener forma de anillo doble, esto se llama de doble hélice o de doble cadena, o pueden tener forma de cinta, forma lineal, también doble o sencilla. Y los ARNs también pueden ser así. Y la función de siempre es tener la información genética para producir principalmente a la proteína de la cápside, pero a todas las otras proteínas. Y cada virus dentro de este paquetito puede tener uno, dependiendo de la especie de virus, puede tener una sola molécula de estas o puede tener varias. Esa proteína de la cápside, que es la más importante porque es la que protege a ese material genético, la va a proteger de los daños químicos y físicos. ¿Cuáles daños químicos? Pues agentes mutagénicos que estén por ahí en el ambiente, que estén en el organismo en los que ellos se están multiplicando. Y los daños físicos, por ejemplo, la luz ultravioleta, el calor, la humedad, que pueden dañar a la molécula de ácido nucleico. Entonces, esa cápsula o cápside viral hecha de proteínas los protege de eso. Y mientras más capas o más proteínas haya en esa cápside viral, más bien protegidos están ellos. Esta cápside también le da la forma al virus. Entonces, hay unos que son alargados, que parecen bastones o que parecen diferentes tipos de estructuras alargadas, digámoslo. Hay otros que son poliédricos, que parecen figuras geométricas muy bonitas. Hay unos que son completamente redondeados y hay otros que son una combinación de estas cosas. Esta estructura, entonces, tiene unos nombres: estructura helicoidal, poliédrica, esféricas y complejos, y cada virus y la especie a la que pertenece, todos los virus de ese grupo, entonces van a tener una estructura particular que está determinada por las proteínas que constituyen su cápside viral. Les decía entonces que hay unos que tienen una capa de lípidos que se llama envoltura. Estos lípidos salen de la célula donde el virus se está multiplicando. No todos los virus van a tener eso. Y además de eso, yo les decía, asociado a la envoltura principalmente, pueden tener unas proteínas de la superficie que sobresalen, se llaman glicoproteínas, van a tener azúcares. Glico viene de glucosa y glucosa es un azúcar, ¿cierto? Glicoproteínas pueden tener, no todos tienen glicoproteínas, pero muchos de los virus humanos están recubiertos completamente de glicoproteínas. Y hay otras proteínas que están dentro de la cápside viral, en esta zona, que puede ser un poquito gelatinosa, o sea, puede ser acuosa y contener más proteínas y otras sustancias ahí. Ahí puede haber, por ejemplo, otras proteínas más pequeñas que se llaman proteínas otras necesarias, proteínas estructurales, porque vienen en la partícula viral y que son necesarias para que el virus pueda hacer su proceso infeccioso. Entonces, muchos virus son muchas partículas virales de algunos virus son mucho más complejas porque no solamente tienen proteína de la cápside, sino que tienen una proteína que protege al material genético, otra proteína que les ayuda a establecerse en la célula después de que ingresan, otra proteína que les ayuda a procesar ese material genético cuando ingresan a la célula, etc.
Y hay otras proteínas que no vienen en la partícula viral, sino que son proteínas que se producen después, cuando la partícula viral entra a la célula. Y esas se llaman proteínas no estructurales. Brevemente, bueno, rápidamente entonces, ¿qué importancia tiene la composición bioquímica de un virus? Hay dos cosas que son importantes. Los que tienen envoltura de lípidos se pueden inactivar con alcohol y los que no tienen lípidos entonces no se inactivan con alcohol y uno tiene que utilizar otras sustancias más fuertes para poderlos inactivar. Inactivar puede ser un sinónimo de matar, ¿cierto? Pero como dijimos que los virus no están vivos, entonces vamos a usar el término inactivar. Los que tienen material genético de una ARN de una sola hebra, ellos sufren muchas mutaciones y son entonces los que van a ir cambiando cada año y van, por ejemplo, a necesitar una nueva variante de vacuna. Y hay algunos entonces que no tienen envoltura, pero tienen muchas capas de proteína de la cápside y estos son muy resistentes a los desinfectantes, o sea que es más probable que uno se infecte de ellos si están por ahí. Y vamos a ver que esos son principalmente los que pasan por el tracto digestivo. Les estaba entonces yo diciendo que los virus, ¿qué le estaba diciendo? Sí, tenían unas proteínas no estructurales. A lo que me refiero es que los virus tienen como dos tipos de existencia. Su existencia antes de entrar a la célula y su existencia dentro de la célula. Antes de entrar a la célula, ellos son partículas virales o viriones, ¿cierto? Y no están vivos y no están sufriendo ningún proceso metabólico. Para entrar a la célula, a las células humanas, ellos tienen primero que encontrarse con la célula que los recibe. ¿Cuál es esa célula que los recibe? Una célula que es capaz de hacer una interacción receptor-ligando con ellos, donde el receptor es la proteína de la superficie que está más afuera en la partícula viral. Entonces es una glicoproteína, usualmente una glicoproteína de las que están en la envoltura del virus o un ladito de la proteína de la cápside cuando no tienen envoltura. Y el ligando entonces es una proteína que está asociada a la membrana plasmática de la célula. Entonces, cuando se da esa relación receptor-ligando y se encuentra en el receptor y el ligando, entonces esa es la célula que puede recibir a ese virus y ahí se va a empezar el proceso de multiplicación del virus y entra el virus en otra etapa de su vida, una etapa en la que él ya no quiere ser partícula viral, sino que se convierte en un proceso metabólico dentro de la célula. Se quita las proteínas que lo recubrían, desnuda ese ácido nucleico se usa para sintetizar más ácido nucleico y para sintetizar las proteínas virales y después de que hay más ácidos nucleicos y hay nuevas proteínas virales, entonces vuelven a ensamblar o empaquetar partículas virales. Y esas nuevas partículas virales que sufren un proceso que también se puede llamar encapsidación, ahora pueden salir de la célula en un proceso que se llama liberación. Salen de la célula rompiendo la célula, se llama ciclo lítico. Otras veces no rompen las células, sino que se salen a través de un proceso de salida en el que arrancan un pedacito de la membrana celular y ahí es donde adquieren la envoltura. Y otras veces no les pasa ninguna de esas dos cosas, sino que se integran, ese material genético se integra a los cromosomas y ahí se quedan en un estado de provirus se llama, o se quedan en un estado de latencia. Esto lo vamos a revisar un poco más después. ¿Listo? Porque vamos como lento.
Tienen una clasificación, igual que las bacterias, igual que los hongos, que se basan en las características bioquímicas, el tamaño, la estructura de la cápside, el tipo de ácido nucleico, el tipo de microorganismos que infectan, y hay varios sistemas de clasificación. Voy a pasarme entonces a definir qué es un prión. Los priones son proteínas muy pequeñas que cuando tienen mutaciones, o sea, el gen que las produce tiene una mutación y produce una proteína que es diferente, esa proteína tiene una forma nueva y la proteína de forma nueva es capaz de causar enfermedad por afectación afectando tanto a las proteínas buenas como a las proteínas buenas del mismo grupo. En este dibujito básicamente es que las proteínas buenas, las proteínas mutadas son las rojas y las proteínas buenas son las azules. Cuando una proteína mutante se junta con una proteína azul que estaba bien, todas se convierten en proteínas afectadas y ya no cumplen la función. Estas proteínas están principalmente en el sistema nervioso y la función que se pierde son funciones importantes del sistema nervioso que causan pérdida y deterioro del tejido cerebral, que se va haciendo más pequeño y deja unas formas esponjosas, ¿cierto? Que son básicamente huecos donde se perdió el tejido cerebral. Y entonces, ¿de dónde sale la proteína afectada? Resulta que nosotros podemos adquirir una proteína afectada de una vaca, de cerebros o de sistema nervioso, por ejemplo, de vacas que tenían esa mutación y entonces ya tenían proteínas afectadas. Nosotros las comemos y si esas proteínas logran interactuar y llegar hasta nuestro sistema nervioso, hacen este daño y afectan a las otras proteínas normales. Voy a continuar por acá porque nos estamos extendiendo mucho. Una bacteria, ¿qué es? Entonces, una bacteria es un organismo unicelular, es procariota y la característica que va a tener es que tiene pared de peptidoglicano, o sea, dijimos que cuando establecimos por allá las diferencias entre eucariotas y procariotas, dijimos que los procariotas tienen paredes celulares y que las células eucariotas, con excepción de las plantas, no tienen. Y en particular, las bacterias tienen pared celular de peptidoglicano y una membrana plasmática donde el lípido está unido por el ácido graso, está unido por grupos fosfatos, se llama fosfolípido. Y aquí hay un montón de partes que le estamos mostrando a esta célula bacteriana, donde vemos que pueden tener un sistema de locomoción que se llama flagelo, pero tienen todas ribosomas, cromosomas, citoplasma, pared celular, membrana plasmática. La característica de ellos entonces es su pared celular con peptidoglicano, es un compuesto que también se llama mureína y que enseguida vamos a ver. Hay dos grupos grandes de bacterias, unas que se llaman gram negativas y otras que se llaman gram positivas. Y esto tiene que ver con la estructura de esa pared. Las gram negativas tienen muy poquito peptidoglicano. Las gram positivas tienen mucho peptidoglicano, pero además esa pared tiene otros compuestos. En las gram negativas tiene un lípido con azúcares que se llama lipopolisacárido, después van a ver más detalles de eso. Y las otras tienen asociado a su montón de peptidoglicano unos ácidos que se llaman ácido teicurónico y ácidos teicoicos. La importancia de esto que ustedes van a aprender a lo largo del curso es que establecer si una bacteria es gram negativa o gram positiva es indispensable para decidir qué tipo de antibióticos se van a necesitar,
porque las que tienen mucho peptidoglicano no responden a unos antibióticos que se llaman beta-lactámicos. Y tampoco las que no tienen pared celular, porque resulta que hay unas que perdieron los genes para la pared celular, entonces no tienen una pared celular como tal. Y las que tienen lipopolisacárido producen una respuesta inmunológica muy fuerte y producen shock séptico. Entonces, desde el principio, cuando el médico sospecha que hay una infección bacteriana, lo primero que él quiere saber es si es gram positiva o es gram negativa para saber cómo abordar el uso de antibióticos y saber si hay riesgo de un shock séptico. ¿Cómo se ve una bacteria? Las bacterias, cuando se cultivan, se ven así, como puntitos de colores que se llaman colonias en el laboratorio cuando las cultivamos. En los medios líquidos, en las bebidas contaminadas, en los jugos y también en los cultivos de laboratorio, cuando hay bacterias se ve opaco porque ellas están creciendo ahí y fermentando. Y cuando no están creciendo, está transparente o cristalino el medio de cultivo. Y al microscopio, porque sabemos que las podemos cultivar, algunas, no todas, y de esas que cultivamos podemos ver al microscopio que algunas son esféricas, se llaman cocos, otras son alargadas, se llaman bacilos, otras son como crespitas, vamos a decirlo así, y se llaman espirales o espiroquetas, y algunas son bacilos o también cocos que están rodeados por una capa de carbohidratos que se llama cápsula. Y cápsula en las bacterias es diferente de cápside en los virus. ¿Listo? ¿Cómo se multiplican? Así ustedes vieron que los virus entonces están en el ambiente en forma de partícula viral y entran a una célula donde son un proceso metabólico. Las bacterias, en cambio, ellas son células y entonces se van a multiplicar a través de un proceso que se llama fisión binaria, donde primero hacen copias del material genético y después reparten el citoplasma en dos cantidades iguales y así tienen sus hijos bacterias, su descendencia. Y también producen otra forma que es las esporas. Más adelante van a ver con más detalle que esta forma de reproducción es un proceso metabólico en el que ellos reducen la cantidad de contenido que tienen, pero guardan el material genético hasta que haya condiciones ambientales apropiadas para ellos crecer. Entonces producen esporas. Tienen una taxonomía, una arqueobacteria, entonces son parecidas a las bacterias, pero tienen diferencias. En esa pared celular hay un compuesto que no se llama peptidoglucano, sino que tiene unas características bioquímicas diferentes. Por ejemplo, se llama pseudomureína o pseudopeptidoglucano. Y la pared celular, en vez de fosfatos uniendo a los ácidos grasos de los lípidos, tiene moléculas de isopreno o de glicerol, y entonces esa parte es diferente. Nosotros, los seres humanos, tenemos arqueobacterias que viven con nosotros, que hacen parte de nuestra microbiota. Viven principalmente en el tracto gastrointestinal, no son patógenas. Ellas tienen pueden tener esporas y a veces tienen virus, pero en esa microbiota, entonces la población de arqueobacterias, unas de ellas tienen la característica es que son metanogénicas, producen muchos gases. Y estos gases son de unos que se encienden muy rápido. Entonces, cuando a algunos seres humanos les salen muchos gases y son unos gases inflamables, es porque tienen una buena cantidad de arqueobacterias en su tracto gastrointestinal. ¿Listo? Vamos a ir terminando entonces definiendo qué son los parásitos. Los parásitos entonces se definen como organismos. Todos son eucariotas que viven dentro o sobre otro organismo eucariota y dependen de él para adquirir nutrientes
y además le causan algún daño. ¿Y por qué agregamos esto de que además les causan algún daño? Porque es que hay algunas relaciones de eucariotas, especies eucariotas, que viven unas con otras, pero en una relación que no es de parasitismo, sino de comensalismo, ¿cierto? Donde los dos se benefician y ninguno sufre daños, y hay otras que se llaman también simbiosis, donde uno de los dos recibe un gran beneficio sin hacer daño y al otro le da lo mismo que esté o no esté. Esa es una simbiosis. Simbiosis, el uno se beneficia mucho y el otro no, pero tampoco se ve afectado. Comensalismo, los dos se necesitan el uno al otro. Y parasitismo, entonces, cuando uno de los dos se ve afectado por el aprovechamiento que hace el otro. Y entonces va a haber parásitos que son unicelulares y son entonces microorganismos, y hay parásitos que son multicelulares, y algunos de estos se mencionarán en este curso, que son como los gusanos y los nemátodos del tracto gastrointestinal, patelmintos, algunos hongos, y ustedes también van a hablar de insectos que son ectoparásitos. Y en los unicelulares, entonces, hay dos grupos grandotes, los protozoos parásitos y las levaduras patógenas. Taxonómicamente están agrupados en 6 que se llaman superreinos o supergrupos, y esos supergrupos están divididos en grupos inferiores que se llaman filum. Entonces, hoy día están clasificados en este grupo que se llama cromoalveolados. Aquí están la mayoría de los protozoos, pero también hay protozoos que pertenecen al grupo taxonómico de los amebozoos, y hay algunos hongos que en algún momento se consideraron protozoos, pero que técnicamente ahora están clasificados en otro grupo que se llama opistocontos. Y por aquí hay otro grupo que se llama excavados. Entonces la idea es, hay un grupo, hay una clasificación taxonómica actual de todos los seres vivos, en la que los seres vivos se agrupan en alguno de estos 6 supergrupos, pero en la práctica de la biomedicina vamos a trabajar los términos ectoparásitos, endoparásitos y protozoos de la siguiente manera. Ectoparásitos son parásitos que viven en la superficie del huésped. Entonces van a ser organismos que tienen un estilo de vida parasitario, y en este caso en los humanos viven sobre la piel, sobre los pelos, en otros vertebrados van a vivir en las branquias o en las plumas. Y los endoparásitos son parásitos que viven en el interior del hospedero, ya sea en el tracto digestivo, en la vía respiratoria o en el sistema vascular. Y algunos son además parásitos intracelulares, entonces son endoparásitos intracelulares, y otros no son intracelulares. Los protozoos, entonces, ¿quiénes son? Son eucariotas, son células, son unicelulares, o sea que viven solitos, no forman un tejido. Y la característica por la que se creó este término hace mucho tiempo es porque ellos en alguna etapa de su vida se mueven. Entonces, proto quiere decir primitivo, y zoo es la raíz griega de animal, ¿cierto? Entonces, era un término que significa animales primitivos, y animales en el sentido de que ellos se podían mover y desplazarse un poquito a través de pseudópodos o a través de cilios, a través de adhesinas apicales, esto se llaman esporozoas, o a través de flagelos. Entonces, ellos se desplazaban un poquito dentro del organismo donde estén viviendo, y por eso les llamó protozoos. Pero entonces, en todos los estudios modernos de cómo las relaciones genéticas que ellos tienen y cómo entendemos nosotros hoy cómo ha evolucionado la vida en el planeta, entonces ahora resulta que esos animales primitivos
no están relacionados entre sí, sino que están relacionados con otros. Por ejemplo, los hongos se parecen más a los animales desde el punto de vista genético que parecerse, por ejemplo, a las plantas. Ustedes podrían pensar que los hongos son como plantas. Pues no, son más como animales. Y así les pasa a todos los protozoos. Ellos son formas unicelulares, pero que son de diferentes grupos taxonómicos. ¿Listo? Ese zoo, esa forma que se mueve, entonces es una forma, todos esos protozoos entonces tienen de característica mejor una forma que es capaz de moverse y una forma que se comporta muy parecido a un virus cuando no está en su proceso, cuando está en forma de partícula viral, cuando no está en proceso metabólico. Entonces están en una forma que se llama quiste, es una forma en la que tienen metabolismo inactivo, no se mueven, son muy resistentes a condiciones adversas y no se multiplican. Y después entonces llegan al hospedero donde pasan a una reproducción y entonces entran en el estado donde pueden moverse y desplazarse para buscar la célula donde ellos van a infectar o el órgano donde ellos se van a acomodar y se van a multiplicar. Tienen metabolismo activo y tienen un sistema entonces de locomoción y de multiplicación. Los hongos, entonces, son unos eucariotas. Dentro de esos eucariotas, entonces hay unicelulares, hay hongos unicelulares y multicelulares. Yo creo que ya me están diciendo que termine. Y la característica que ellos tienen son unos eucariotas únicos, porque tienen pared celular con quitina y beta-glucano. Y la membrana plasmática, entonces, no tiene fosfolípidos, sino que tiene ergosterol. Unos son unicelulares y otros son multicelulares, les dije, y ustedes están acostumbrados a verlos así, pero los que infectan a los humanos en realidad se ven así, ¿cierto? No son champiñones y no necesariamente son unicelulares, pueden ser multicelulares, pero que no producen estas formas reproductivas que se llaman basidios, sino que tienen otra forma de crecimiento. Se pueden ver así en el microscopio y cuando se cultivan estas células multicelulares solo producen estructuras así, como estas, con esporas y como peluditas. ¿Listo? Entonces eso lo que quiere decir es que los hongos tienen muchas formas morfológicas que ustedes las van a estudiar a lo largo del curso, que todos los hongos comparten como características, si sean un champiñón o sean una levadura, la composición bioquímica de la pared celular. Y siempre van a tener la capacidad de producir esporas y algunos son entonces multicelulares y tienen células grandes que se fusionan entre sí y otros son unicelulares y cuando son unicelulares se llaman levaduras. Ya vamos a ir terminando acá, entonces ustedes más adelante ya van a ver los organismos multicelulares. En estas últimas dos diapositivas les queda una tabla que les permite repasar esto en forma de tabla que resume. ¿Listo? Entonces estas les quedan allá también para que las vean. Son dos tablitas que les permiten resumir y hacer, son comparativas que tienen los virus que no tienen las bacterias, cómo se compara una bacteria con un protozoo y un protozoo con un hongo. ¿Listo? Vamos entonces terminando. Ustedes vieron que está el asistente de docencia Juan Ramiro. Me pueden enviar a mí sus preguntas o con Juan Ramiro. Juan Ramiro les va a mandar esta tarde un correíto diciéndoles a qué hora les da un horario de asesoría para que le puedan hacer preguntas que tengan y les ayude a resolver dudas, etcétera, para que vayan pues preparando para el parcial. Y lo más importante, entonces, ¿qué hacen con el dibujo? Lo corrigen
todo lo que aprendieron ahorita empiezan y miran su dibujo. Ah, a este le faltó que está recubierto de proteína, a este le faltó que tiene núcleo, a este le faltó que tiene pared celular, etc. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces ya podemos pasar a la siguiente etapa del curso. Anilsa ya está ahí, ¿cierto? Sí, aquí estoy. Bueno, Anilsa.